El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces mismas de la tierra, desde donde se levanta el madero, empapado con el rojo vivo de tu sangre. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Buenas tardes, amadas y amados del Señor. Bendecida tarde de viernes. Es una verdadera gracia en este tiempo que iniciamos, que es tiempo de Adviento. Ya estamos en diciembre, ya estamos con esta, que se nos viene la Navidad encima, ya estamos en el tiempo de la espera, en este esperar, en este aguardar, que vuelva a nacer, que vuelva a renacer en nuestros corazones ese amor grande, ese amor de Dios. Qué bueno que es que en este tiempo especialmente, como el Señor nos está pidiendo de manera permanente, volvamos a ese primer amor, volvamos a enamorarnos nuevamente de este Dios que es grande, fuerte, poderoso, mis queridos hermanos. En este tiempo es el tiempo que estamos iniciando, como todos los viernes, este programa, ¿no? Juli Zárate les habla y comenzamos como siempre haciendo encuentro con el amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces mismas de la tierra, desde donde se levanta el madero, empapado con el rojo vivo de tu sangre. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Bueno, y como cada viernes, como cada vez que nos encontramos y nos unimos en este amor grande del Señor, saben que no estoy sola, que me acompaña todo un equipo de hermanos y bueno, hoy con un tema muy, muy especial, un tema que nos da que pensar, que nos va a hacer latir el corazón fuerte, ¿no? Porque hay que pensar esto, viviendo con el enemigo. No sé, vamos a ver de qué se trata.
Este tema lo tiene a cargo nuestro hermano Raúl Wiki, el predicador de esta semana. Y después, como siempre, la tenemos a Emma, nuestra hermana del alma, y también nuestro hermano del alma, Sergio Rufai. Así es que sea un bendecido viernes, que sea una bendecida y gran evangelización, que podamos llegar al corazón de cada uno de ustedes, que hoy el Señor nos dé la gracia de aprender, que hoy el Señor nos dé la instrucción que cada uno de nosotros necesitamos para crecer. Así que de esta manera empezamos, seguramente Sergio cantará algo y empezamos orando, pidiéndole al Señor para que bendiga este programa una vez más. Amén. Amén. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo, Espíritu Santo, enséñame a amar y a confiar en ti. Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar y a confiar en ti. Llena de gozo mi alma y afianza tu amor en mí. Ven Espíritu Santo en esta noche, ven a ungirnos, ven a bendecirnos con tu presencia, Señor. Ven a abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra inteligencia para poder recibirte, Señor, para estar abiertos al encuentro deseado con el amado, el encuentro que nos tenés preparado en esta noche. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo, y derramate en todos nosotros, especialmente en Raúl y en los hermanos que nos van a escuchar en esta noche, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven a preparar nuestros corazones para recibir todo el amor, toda la instrucción que tú quieres darnos a través de nuestro hermano Raúl. Y te pedimos toda clase de bendiciones para él. Que lo llenes de tu amor. Que resplandezca tu gloria en él hoy, Señor. Hoy y siempre. Necesitamos que tu gloria se haga presente para que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos gracias. Bendito seas por esta tarde, por este amor. Gracias por este tiempo, Señor, por este programa. Sigue derramando tu Espíritu Santo, Señor. Que fuente de sabiduría, fuente de verdad, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento para poder conocerte más y crecer más en ti, Señor. Alabado seas. Bendito Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Ven, Espíritu Santo, con todos tus preciosos dones. Ven a derramar tu luz y toda tu gracia, Señor. Ven a derramar tu luz y tu gracia sobre Raúl, que proclamará tu palabra. Derrama tu unción en este programa y en cada uno de nosotros. Permite, Señor, que obremos a través de tu palabra, que sea tu voz, tus oídos, tus ojos. Ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo. Bendícenos, Señor. Bendice a los oyentes, bendice este programa, bendice a nuestra familia y a toda la humanidad, Señor, que te necesita. Gracias por tu amor y tu misericordia. Alabado sea, Señor. Amén, Señor, alabado sea. Ven y pon ese fuego, Señor, sagrado en los labios
de Raúl, como esa brasa sagrada, Señor, de la palabra en la boca, en los labios de Raúl, Señor. Y haz, Señor, que nosotros podamos abrir todas las potencias de nuestra alma, que podamos abrir de par en par el corazón, que podamos recibir esta palabra con amor, esta instrucción con todo tu amor, y que podamos también en esta tarde, con esta evangelización, con esta prédica de nuestro hermano Raúl, que sirva para atenuar el sufrimiento de tantos hermanos que están enfermos, especialmente de Julia, y de tantos enfermos que en este momento están sufriendo. Te pedimos y entregamos y ofrecemos también este programa por el sufrimiento de nuestro prójimo. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, hermano Raúl. Bueno, comencemos nomás. El título que da una especie de intriga: viviendo con el enemigo. A ver, ¿de qué se trata? Y da un poco de miedo, te voy a decir. No, básicamente el estudio, la reflexión la vamos a hacer sobre la vida de Lot en el libro del Génesis. ¿Sí? Vamos a tratar de aplicar lo que nos regala la palabra de Dios a nuestra vida, esas enseñanzas que nos da la palabra de Dios. Dice la palabra que la fe viene del oír, y del oír, de escuchar la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que precisamente vamos a hacer hoy, ver esta enseñanza y aplicarla a nuestra vida. ¿Sí? Cuando un cristiano, y lo vamos a basar en eso, un cristiano, un creyente, una persona que conoció a Dios, que experimentó la salvación de Dios, se aparta de Dios, no lo hace de un día para otro, o sea, de la noche a la mañana. No es una decisión que sea repentina, es una decisión que va tomando grado por grado, hora por hora, día por día. No lo hace de repente. Así como un barco va perdiendo su curso, así un cristiano va perdiendo también su rumbo, y de repente dio ese giro de 180 grados y está al otro extremo de Dios. Entonces vamos a ilustrar esto y graficar la vida de Lot en el Génesis. Entonces en la Biblia, en el libro del Génesis, vamos a comenzar capítulo 13. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él, su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra era lo suficientemente, no era lo suficientemente grande para que estén juntos. Entonces comenzó allí una especie de presiones y peleas entre los pastores. Entonces Abraham le dice a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Lot era el sobrino de Abraham, era hijo de un hermano de Abraham. ¿No está toda la tierra delante de ti? Y le dice a Abraham: yo te ruego que te aparte de mí. Si te fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si vos te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Elige el lugar donde quieras ir. Lot escuchó lo que le decía Abraham, y bueno, miró y vio hacia el oeste la llanura del Jordán, verdes, una zona muy rica potencialmente, y que estaba cerca de Sodoma y Gomorra, o sea que eran ciudades también muy prósperas y muy ricas. Entonces decidió ir para el lado de la llanura del Jordán. Y alzó los ojos Lot y vio toda la llanura del Jordán, dice la palabra del versículo 10.
que todo era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección del Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. O sea que una zona muy rica, muy próspera. Entonces Lot escogió la llanura del Jordán, se fue Lot al oriente, y Abraham se quedó en la tierra del Canaán, unas praderas que había allí. Y en tanto que Lot habitó en esa ciudad de la llanura que estaban muy cerca de Sodoma, o sea que puso sus tiendas mirando a Sodoma, ¿sí? Y dice en el versículo 13, escuchemos esto: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea que en definitiva Lot toma una decisión sin consultar a Dios. O sea, estaban ellos en la tierra y hubo discusión, eran muy ricos, tenían muchas posesiones, entonces deciden separarse y Lot elige esas llanuras verdes. O sea, de alguna manera elige lo que le llama la atención. Se deja guiar entonces de alguna manera por la apariencia, por lo que ve, lo lindo, ¿sí? Y Abraham se queda, o sea, Abraham confiando en Dios, o sea, le da a elegir a Lot el lugar que él quiere. Pero miremos un poquito la historia, digamos, y la situación. Pienso, después vamos a debatirlo, que Lot estaba un poco dolido con su tío, o sea, que le dijo: yo te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Elige dónde quiere ir. Y él, estando un poco resentido y dolido, toma una decisión, sin consultar a Dios. Por eso la primera enseñanza es que no debemos tomar de una manera apresurada, cuando estamos dolidos o resentidos, decisiones sin consultar a Dios. No guiarnos por lo que vemos, por la apariencia. Si Lot hubiera consultado a Dios, seguramente antes que Dios le hubiera dicho que no se alejara de Abraham. Porque si se alejaba él, la familia se iban a alejar de Dios, porque estar cerca de Sodoma es como estar lejos de Dios, ¿sí? Y salvando la distancia y haciendo una analogía, Abraham era para Lot lo que la iglesia es para nosotros. Lo que la iglesia, lo que nuestra parroquia, nuestro grupo de oración es para nosotros. Nos mantienen cerca de Dios, ¿sí? Es aquellos que nos quieren, que desean lo mejor. Porque cuando alguien se aleja de nuestro grupo, de nuestra parroquia, causa tristeza, porque se va formando como una familia. Y hay ocasiones en que Dios pone o permite mejores situaciones que no son siempre las correctas. Es decir, que nos prueba muchas veces. Yo creo que, en definitiva, el plan de Dios no era que Lot se alejara de Abraham. Y que Dios esperaba de alguna manera una respuesta como la de Ruth, por ejemplo. O sea, con Noemí, su suegra. Ruth, su suegra le dice a Noemí y a Ruth, luego de que habían muerto sus maridos: yo me voy a volver a Israel, le dice su suegra. Que ustedes busquen una nueva vida, busquen un nuevo marido. En principio las dos no estaban de acuerdo, se querían quedar, pero luego Noemí acepta. Pero Ruth no. Y dice Ruth: yo no, yo seguiré contigo a donde tú vayas. No te voy a abandonar. Y viviré contigo y tu Dios será mi Dios. Nada que ver con la respuesta de Lot. O sea, Dios vio ese obrar de Ruth y fue lo que fue, digamos, la bisabuela de David, el linaje de nuestro Señor. Ruth, bisabuela de David, David el linaje del Señor Jesús. Fueron muy diferentes la respuesta. Entonces Lot fue, de alguna manera, instalando sus tiendas, tomando esa decisión cerca de Sodoma. Y poquito a poco, con todo su ganado, se fue día tras día, año tras año, más cerca de Sodoma. Y se metió más y más. Y cuando estamos en medio de nuestros enemigos, de Dios,
allí donde estamos viviendo con el enemigo de Dios, estamos conviviendo. ¿Y qué sucedió? Bueno, comenzaron a haber guerras mundanas, guerras entre ellos, empezaron a pelear. Y Lot ahí con toda su gente en medio de esos fuegos cruzados. En el capítulo 14 vemos que dice, y comenzaron las guerras, y fueron atacados y vencidos los reyes de Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 11 dice, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Observen que ya en la palabra de Dios dice que ya moraba, estaba viviendo Lot, ya era uno más dentro de Sodoma. Estaba viviendo allí. Cuando estamos viviendo luego de nuestras malas decisiones, sin consultar a Dios, y estamos ya en el campo del enemigo, y en nuestra vida puede pasar muchas cosas, podemos ser víctimas, por ejemplo, para ilustrar y graficar, víctimas de robos, víctimas de enfermedades, de accidentes, pérdida de trabajos. Estamos sin el auxilio de nuestro Señor. Y fue necesario la intervención de Abraham para liberar a Lot. Y muchas veces los cristianos que se han apartado por algún motivo de la iglesia, digamos que dependen o buscan a la iglesia para ser rescatados. O sea, vemos nosotros que siempre los grupos de oración, orando, clamando a nuestro hermano para que le vaya bien, ¿sí? Hablando con una hermana que está en un grupo de intercesión, me decía, bueno, que ellos oraban, que anotaban los nombres, las peticiones y los pedidos. Pero dijo algo interesante que me llegó, pero muchas veces que depende también que la persona ponga de su parte, ponga lo suyo, tenga esa apertura de corazón y también tome algunas decisiones correctas. Y vamos a ver qué pasa con Lot. Pero dice en el versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Abraham se enteró de esto. ¿Y qué dijo Abraham? Dijo, bueno, si te fuiste para Sodoma, allá vos, arréglatela como puedas. Y no, nada que eso, sino fue dispuesto a ayudarlo. Dice que armó a sus criados, lo nacido de su casa, y 318, y lo siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y le atacó y le fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y él recobró todos los bienes, ¿sí? Y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. O sea que Abraham salió a la ayuda de Lot y le hizo recuperar todos sus bienes. Uno piensa que Lot aprendió la lección, o que un cristiano, luego de ese robo, de esa enfermedad, de ese accidente, de esa pérdida de trabajo, recapacita, vuelve, pero no. Al igual que Lot, hay cristianos que no aprenden, digamos, la lección. Y él siguió viviendo allí en Sodoma, con el enemigo de Dios. Y el que vive en medio de la miel, para no decir otra palabra, algo se le pega. Como decía mi madre, el que vive en la miel, algo se le pega. Y bueno, ¿y qué pasó después? Y el pecado en Sodoma y Gomorra fue tan grave que Dios tomó la decisión de destruir a la ciudad. Ya lo había cansado. Y vamos a ver en el Génesis, seguimos ahora en el capítulo 18, que allí, ¿qué sucede? En primer lugar, 3 varones llegaron que estaban juntos a él, y cuando lo vio Abraham, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra, y allí comieron y bebieron. Bueno, en este pasaje de la Biblia es donde los ángeles, los varones, los 3 varones, le anuncian a Abraham que Sara, su esposa, iba a tener un hijo. Él a los 100 años y Sara. Bueno, que fue en esta ocasión.
Cuando luego de darle el anuncio que iba a tener un hijo, Isaac, deciden marcharse. Pero antes de marcharse, Dios piensa y dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, estaba dudando, ¿le digo a Abraham lo que voy a hacer sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra en tanta maldad y pecado? ¿Por qué se destruyó Sodoma y Gomorra? O sea, ¿cuál fue su pecado? Bueno, el pecado, digamos, más grande, el que, digamos, que trasciende lo popular, y que era una ciudad homosexual, o sea, que practicaban las relaciones hombres con hombres. Digamos, la homosexualidad por lo menos masculina, ¿sí? Lo cual pasó a llamarse sodomía a la práctica de la homosexualidad, de los sodomitas que practicaban eso. Entonces, sodomía es la homosexualidad. Pero otros pecados más, como la soberbia, el amor a la riqueza, a las posesiones, al dinero, y todas las aberraciones de pecados sexuales, incestos. Bueno, ya había colmado la paciencia de Dios. Entonces Jehová le dijo, en definitiva, a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido ante mí, y si no, lo sabré. Ahora, ¿por qué el Señor en su soberanía sabe todo, conoce todo, sabe qué hacemos, qué no hacemos, qué sentimos? ¿Por qué dice descenderé ahora y veré si han consumado? O sea, si Él lo sabe. Pienso yo que algunas veces Dios no quiere ni mirar, ni ver. Entonces da la oportunidad y decide enviar a 2 de sus ángeles. O sea, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de él. Entonces los 2 varones, ángeles de Dios, se fueron hacia Sodoma. Y allí se quedó Abraham con Jehová. Y bueno, ya Abraham pensaba, bueno, va a destruir Sodoma, y allí está Lot y su familia. Entonces se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Y el Señor le contestó. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos ese lugar por amor a ellos. Entonces sigue Abraham diciendo, bueno, si de los 50, 5 no lo son, no destruiré si hallare allí 45. Y después Abraham va regateando y va diciendo, bueno, y si hay 30, si hay 20, y contesta el Señor, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y ya, bueno, Abraham, digamos, piensa, bueno, Lot, su esposa, sus hijos, su novio, ya el perro, el gato, dirá, uy. Y le dice el Señor, y volvió a decir, no se enoje ahora, mi Señor, si hablaré solamente una vez más. Quizás se hallaran allí 10. Y el Señor contestó, no la destruiré por amor a esos 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Es decir, que no había ni un justo. Lot fue totalmente contaminado por el espíritu de Sodoma. O sea que no había un justo para salvar. Pero Dios, en su misericordia, escuchó a Abraham su pedido, su petición, su súplica, de alguna manera, que fue bajando y diciendo, bueno, pensando en su sobrino. Y efectivamente Dios quiere salvar a Lot y a su familia. Entonces, ¿qué sucede? En el capítulo 19 vamos a ver 2 cosas muy interesantes. Llegaron esas 2 personas, esos 2 ángeles de Dios materializados en persona,
Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. O sea, acá vemos dos cositas muy interesantes, que Lot se levantó a recibirlo, o sea, los reconoció a los ángeles. Habrá dicho, los ángeles de mi tío, cuando estaba en su momento, en esa época. Y lo otro interesante es que él estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esta frase, digamos, técnica, que la pude investigar sobre ello, y que él dice de que era el principal magistrado de la ciudad de Sodoma. Era el equivalente a un alcalde, a un intendente. Su trabajo no era tan solo la bienvenida a los oficiales, a los visitantes, sino también investigar de quiénes eran las personas extrañas y también administrar justicia en relación con cualquier pelea. Él estaba en un cargo importantísimo en Sodoma. O sea, vean la secuencia. Puso al frente primero las tiendas, después se fue acercando más, estuvo viviendo con ellos, les robaron todo, siguió viviendo y ahora era uno de los, digamos, capos, jefes allí en Sodoma. Entonces, los ángeles entonces lo vieron y él lo invitó a su casa. Pero ellos no querían entrar a la casa, no querían ni siquiera entrar a la casa. O sea, era tanto el pecado, la inmundicia, que los ángeles preferían dormir afuera. Después preguntamos por qué Dios no nos bendice, por qué no recibimos bendiciones de nuestro Dios, si estamos viviendo con enemigos, si estamos viviendo en medio de gente pecaminosa. Pero dice que más él porfió, insistió con ellos mucho, y al final fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Allí está Lot entonces comiendo con los ángeles y su familia. ¿Y qué pasó allí? Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamando a Lot le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. En la traducción, en este caso, en nuestras Biblias, sácalos para tener relaciones con ellos, para tener relaciones sexuales con ellos. Y vemos los otros versículos que siguen. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta. Y les dice, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. No hagáis tal maldad. Querían esos hombres que habían visto, ya no le había alcanzado la gente de toda la ciudad, sino ya querían aprovechar los ángeles. Bueno, había llegado tanto la maldad. Y les dice, no hagáis esto, por favor. Al leer este relato, podemos fijarnos que la reacción de Lot, que es una reacción de disgusto, de vergüenza. Y en segunda de Pedro 2, 7, 8, en el Nuevo Testamento, dice que Lot se sintió abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora podemos preguntarnos qué hacía allí en Sodoma este hombre justo, ¿por qué no se fue? Indudablemente atado a todas sus riquezas, a todas sus posesiones, su familia vivía allí, él ya tenía un cargo muy importante, no era cuestión de renunciar a todo, pero él estaba viviendo y se abrumaba por la conducta pervertida de los malvados. ¿Y qué pasó allí cuando lo golpearon? Le dijo, bueno, no hagan esto, por favor. Y vemos en el versículo 8, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Cómo puede un padre de alguna manera en esa situación ofrecer sus hijas? Bueno,
creo que el espíritu también de Lot estaba contaminado con toda la aberración, digamos, de Sodoma, ¿no? Y ellos le respondieron, quita allá, le añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse ahora en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas, o sea, dispuestos los muchachos a todo, ¿no? Y bueno, los ángeles en este caso salieron, abrieron las puertas y con su poder, bueno, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que ellos se cansaron y se fueron buscando las puertas, o sea, quedaron ciegos todos de ceguera. Los ángeles dijeron a Lot, ¿tiene alguien más aquí en la casa? Porque esta ciudad va a ser destruida. Tus hijas, tu esposa, y él le dijo, los yernos también, aquellos novios de su hija, que se estaban por casar, eran virgen, eran novios. Bueno, dile a ellos que bueno, esta ciudad se va a destruir, así que avísele que vamos a destruir la ciudad. Entonces él va a los yernos y les dice que bueno, que Dios va a destruir la ciudad, que debemos huir, escapar. Bueno, la respuesta de ellos fue, se rieron, se burlaron, dijeron, ¿qué viene a decir este anciano acá? ¿Qué viene a hablar de Dios? Esta persona que vive con nosotros, que está acá, ¿qué viene a hablar de Dios? Y lo echaron afuera, ellos se quedaron, no creyeron. Y al alba, al otro día, pasó lo que tenía que pasar. Los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y Lot dudaba de huir, dudaba, porque fíjense, llama en el versículo 16, y deteniéndose él, Lot, los varones asieron de su mano, o sea que le tomaron de la mano, lo arrastraron de la mano, de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea que Lot aún estaba dudando de huir, por sus pertenencias, por sus bienes, por sus negocios. Dirá, ¿será verdad esto? Dejo todo esto acá. Iban sin nada saliendo. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que también perezca. Y bueno, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue consumada, entonces Jehová hizo llover, versículo 24, sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Y qué pasó? Versículo 26, esto es interesante. Entonces la mujer de Lot, que no pudo aguantar, miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. ¿Sí? El ángel le había dicho, escapa por tu vida, pero no mire atrás de ti. Bueno, pienso también que la mujer no quería dejar su mansión, sus posesiones, y habrá pensado, bueno, no va a destruir todo, a lo mejor no es verdad, y bueno, no aguantó y miró hacia atrás. Pero vemos, en definitiva, una mala decisión por no consultar a Dios y tomar malas decisiones, estar viviendo con el enemigo de Dios. ¿Sí? Primero, como decía recién, puso su carpita cerca, después cada vez más, luego vivió allí, y ya era un hombre importante, era muy rico y más rico aún en Sodoma con todo su negocio, y era una persona muy influyente allí en Sodoma, un justo de Dios, una persona que había conocido a Dios, que había conocido su misericordia, había experimentado la salvación de Dios.
Pero vemos que el descontento y la frustración de Lot se sintió continuamente mortificado, había probado la comunión de Dios, de modo que nunca se podría sentir satisfecho con esas cosas horribles, obscenas, lujuriosas de Sodoma. Entonces uno podría pensar y decir, ¿de qué sirve tener lujos, riquezas, ganancias materiales, si no vamos a tener la satisfacción de nuestra alma? No nos vamos a sentir plenos, bien. Pero también nos podemos preguntar, ¿qué hacía Lot viviendo con ellos? ¿Qué hacía un justo en Sodoma? Y Lot está en el cielo, un hombre de Dios, pero su vida fue miserable. Su vida fue una vida triste, frustrada y arruinada. Y también con un final también muy triste. Él se fue a la montaña solo, sin su esposa, que había muerto, y solo con sus 2 hijas. Estas hijas resentidas de alguna manera por la pérdida de sus novios, que no podían tener hijos, entonces no tuvieron mejor idea que abusar de su padre, lo emborracharon para tener relaciones con él y poder tener hijos. También malas decisiones, también con ese espíritu de Sodoma, porque eso es lo que habían mamado y viendo en esa ciudad, no les parecía nada de otro mundo, el incesto, ¿no? Y fruto de esos hijos vienen 2 naciones enemigas de Israel, los moabitas y los amonitas. O sea que podemos ver que toda decisión afecta a uno mismo, a su eternidad, pero también a su esposa, a sus hijos, seres queridos, y como vemos también generaciones futuras. Cuando no son nuestras intenciones lo que nos hacen llegar a un lugar, sino nuestras decisiones. No son nuestras intenciones, podemos tener buenas intenciones, pero en definitiva lo que nos va a hacer llegar a un lugar son nuestras decisiones, a un lugar bueno o a un lugar malo, ¿sí? Por eso no debemos ser parte de este mundo. Debemos elegir hoy definitivamente a quién vamos a servir y a quién vamos a seguir, que debe ser nuestro Dios. Lot seguramente se enfrentó en esos 2 mundos, en el mundo de Dios que lo conocía, que lo experimentó, pero también estaba el otro mundo de la riqueza, de las pertenencias, de las posesiones, donde allí estaba viviendo su familia, su gente, y le fue muy difícil no dejar de aferrarse a esos. Pero por eso decía que la vida de Dios no fue una vida triste al final, miserable, fueron muchos años perdidos, calculo yo, frustrado y arruinado, porque él sabía que estaba mal lo que hacían los otros, pero sin embargo él consentía y estaba allí viviendo con el enemigo de Dios. Así que bueno, fue la historia de Lot. ¿Qué tal si cantamos una cancioncita y después, bueno, vemos qué podemos sacar de rico y interesante en un debate sobre este tema? Amén. Amén. Bueno, la verdad que la historia de Sodoma y Gomorra siempre ha sido triste y uno la vuelve a leer y releer y como bien dice mi hermano Raúl, solo te acerca una vida miserable y llena de dolor y de muerte. Así que yo les propongo cantar una canción para pedirle perdón al Señor por nuestras Sodomas y nuestras Gomorras, por vivir con nuestros enemigos y consentir, aunque no hagamos lo mismo, lo que ellos hacen. Así que le podemos decir al Señor: una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más me perdone.
le diré que soy humano, que pequé, que lucho en vano. Pueda ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no me perdone, Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone. Yo vi sufrir a mi hermano y no le tendí la mano. Puede ser que una vez más lo vi solo y desahuciado, y yo de brazos cruzados. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone, Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone, Dios amigo. Amén. Qué lindo, ¿no? Sí, la verdad que no podemos dudar nunca que Dios siempre perdona, que nosotros los hombres somos traicioneros, somos mentirosos, somos malos. No todos, pero de todas maneras tenemos esa parte débil nuestra, donde se conjugan todos los males, y que una vez puede pensar o puede decir, ¿cómo puedo yo haber hecho tal o cual cosa? ¿Cómo puede haber salido de mí tal actitud, una palabra, un acto, un gesto, que pueda hacer tanto daño, que me pueda hacer daño primeramente a mí y después a los demás? A mí me gusta mucho la historia de Lot. Me gusta mucho esta historia porque yo veo primeramente, digo, cómo a veces desperdiciamos en la vida. Como decía Raúl, es una cuestión de decisión. Cómo a veces desperdiciamos en la vida las oportunidades que nos da Dios. Porque cuando ellos salen y se van con su sobrino, con Lot, ellos tenían ya una cantidad impresionante de animales, una cantidad impresionante también de gente que cuidaba esos animales, de pastores. Exacto. Y la verdad es que existían muchos problemas con los pastores. Entre ellos también habían muchos problemas. Los pastores no se llevaban bien, porque tenían problemas precisamente con las cabras, con las ovejas, con el ganado de uno y con el ganado del otro. Entonces Lot es ahí cuando dice, lo mejor es que nos separemos, pero no porque se enojaban o algo por el estilo, sino lo mejor es que nos separemos porque posiblemente encontremos algo mejor para nosotros. Además el ganado es demasiado, los empleados demasiado. Pero yo veo también en esto, ¿no? Que, ¿por qué tomamos malas decisiones? Cuando hablamos de las malas decisiones. Tomamos las malas decisiones cuando antes no preguntamos al Señor. Cuando antes no nos postramos a orar ante el Señor. ¿Cuántas veces se nos presentan a nosotros en la vida determinado tipo de oportunidades? Un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, la compra de algo. Bueno, no hablemos en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Pero se nos presentan en la vida y cosas por las cuales tenemos que tomar decisiones. A veces las decisiones que tomamos son puramente y exclusivamente nuestras. Si nosotros
comprendiéramos el alcance poderoso que tiene la oración, el diálogo con Dios, y pudiéramos a cada paso, a cada actitud, a cada acción de nuestra vida, pudiéramos antes decirle: Señor, ¿qué hago? ¿Lo que pienso está bien? ¿Qué camino tomo? ¿Te parece que esto está bien? Yo pido que tú me ayudes. Posiblemente el Señor no le va a hablar inmediatamente, pero de alguna manera el Señor le va a hacer saber cuál es el camino correcto a tomar, cuál es la decisión que debe tomar. Y eso es acá lo que no hizo fundamentalmente Lot. Ni tampoco Abraham, ¿no? Porque en realidad no lo hizo Lot tampoco, pero ellos no sabían lo que pasaba con Sodoma y Gomorra. Hablando de lo que pasaba con Sodoma, a mí me gustaría también recalcar que desgraciadamente no solo existía la homosexualidad y toda la perversidad que puede haber en cuanto a la sexualidad, sino que no había diferencias muchas veces entre las relaciones humanas y lo que es la sodomía, las relaciones con los animales. Ahí existía de todo, pero yo creería, en ningún momento creo que la palabra dice que ellos sabían lo que pasaba en Sodoma. O si sabrían, no creerían que fuera para tanto. Pero la cuestión es que ahí Dios le permite a Lot, como si se forjara un gran futuro, con mucho dinero, que podría llegar a tener un porvenir magnífico, maravilloso. Pero no era Dios. No era Dios porque ellos no le habían preguntado a Dios, ¿no? ¿Qué camino tomar? Si convenía ese lugar, asentarse en ese lugar o no. Primero no le habían preguntado. Y segundo, pienso que desconocían lo que pasaba en ese lugar. ¿Y quién insta e insiste para darle toda esa grandeza, todo ese brillo y deslumbrarlo con la posibilidad económica en Sodoma? Indudablemente que no es Dios. Porque si Lot hubiera estado totalmente unido a Dios, Dios le hubiera dicho: vete de Gomorra, de Sodoma y Gomorra. Como indudablemente lo hizo más adelante con los ángeles, ¿no? Pero le hubiera dicho en ese momento. Sin embargo, Dios permite. Fíjense que Dios permite, como permite todas las cosas en nuestras vidas que a veces no son buenas. ¿Cuántas cosas malas nos suceden en nuestras vidas y nosotros decimos: ¡ay! Pero esto me pasa a mí por cabezadura, y no, me pasa a mí porque no le consulté a mi Dios, a mi Señor, a quien yo no debo dejar de hacer nada sin consultarle primero a Él, porque Él es mi dueño, porque Él es el Señor de mi vida, de mi historia y de mi porvenir y de mi futuro. Pero no lo reconocieron así. Y entonces ahí es donde el demonio aprovecha, donde el mal aprovecha. Y entonces le da todas las posibilidades para que Lot no se quiera ir. A ver si Lot iba y de pronto no tenía ninguna posibilidad y veía que iba a ser pobre, que no iba a poder mantener todas sus ovejas, sus cabras, su ganado, sus pastores, sus casas, se hubiera ido. Pero fíjense que Dios ahí no hace nada. Ahí está la instrucción de Dios, ¿no? Ya dejo de hablar para que hable otro de mis hermanos. Pero digo, ahí yo veo la primera instrucción de Dios. No se consultó a Dios, no se oró ante Dios, sino que yo soy dueño de mi vida. Yo soy dueño de tomar mis propios caminos. Yo sé que por mí mismo voy a salir adelante y todo me va a ir perfecto. Y caigo en un pozo de podredumbre,
donde reina el enemigo, y el enemigo se hace una fiesta conmigo, con mi familia y con mi porvenir, porque las cosas que pasan después, ¿no? Brindándoles, haciéndoles creer que ese es el lugar perfecto, ideal, donde lo iban a obtener y a ganar todo. Y mire cómo terminan, ¿no? Les doy paso a otro hermano, así después continuamos. Sí, yo también pensaba que en la antigüedad, al menos no está bien claro en la palabra, que en la época de Abraham, cuando empieza el pueblo elegido, no había tampoco una cultura de oración y de, al menos como la conocemos hoy, ¿no? Que tenemos en claro que para tener un buen discernimiento tenemos que poner las cosas en manos de Dios, y quizá era más rudimentario en aquella ocasión. De hecho, que en la historia de Abraham, Dios se hace esperar con el hijo y duda, y tiene el hijo con Agar. Entonces, como que, digamos, la conciencia de diálogo con el Señor por ahí no tiene la misma forma que nosotros estamos acostumbrados y que para nosotros es tan natural. Por eso digo, hago un paréntesis acá, siempre agradezco a Dios haber nacido en esta época en donde tanto la palabra de Dios como la vida de la religión, poder vivir la fe, no está ni castigado, ni cuestionado, ni somos perseguidos. Fíjense la multitud de gracias que tenemos para poder vivir nuestra fe, al menos nosotros acá, ¿no? En otros países por ahí es más complicado, pero nosotros, aún con las derrotas, como la ley del aborto y todo este tipo de cosas, nosotros podemos vivir en este tiempo nuestra fe de manera más libre. Pero lo que digo es que Lot y cómo es realmente la disputa por las tenencias, porque esa lucha entre pastores que nos contaba Juli, que si ese pozo lo encontré yo y este es para mis cabras y este no para las tuyas, mejor que nos separemos. Yo creo que también dejaron pasar una oportunidad de conciliar las diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las familias? ¿O qué es lo que deberían hacer las familias? Conciliar sus diferencias y tratar de mantener el camino unido. Y ante una dificultad que puede ser real, porque es una dificultad operativa de cómo alimentamos a todos los pastores, decide cada uno agarrar por su lugar, y eso debilita también a la familia. Porque yo también creo que en esa época el pueblo elegido tenía como fortaleza su cohesión. Era la familia de Abraham, con Abraham como patriarca a la cabeza, y todos yendo juntos bajo el amparo de su guía. Y Lot decide salir de eso. Entonces perdió el concepto de comunidad, el concepto de lo que hoy sería la comunidad, el concepto de la pertenencia, el concepto de la familia. Y bueno, quedó librado su suerte. No le preguntó a Dios y perdió no solamente por todo lo que contó bien Raúl, sino perdió la comunidad, perdió su familia. Y de hecho que las consecuencias lo siguieron hasta después de huido de Sodoma y Gomorra, con lo que le pasó con las hijas. Entonces, algo que los cristianos nos cuesta aprender es que las consecuencias de ignorar a Dios en nuestra vida no es solamente la fatalidad por la fatalidad misma, sino la miserabilidad, que bien dijo Raúl, de una vida sin Dios. La ausencia de Dios en nuestra vida nos pone en un camino totalmente anárquico, totalmente aleatorio. No sabemos qué nos va a pasar, no sabemos para dónde vamos a ir. En cambio, una vida con Dios no nos asegura que nos va a salir todo bien. Nos asegura que nunca vamos a estar solos, que siempre vamos a estar con Dios. No como Lot, que pasó a estar solo y cayó en Sodoma y Gomorra y fue tentado por todas las atracciones que podía tener esa vida licenciosa y toda la ligereza con que se vivía. La verdad es el capital de mantenernos en la comunidad. También yo lo rescato de esta historia que tan linda nos contó Raúl y nos condimentó con mucho valor agregado Juli. Lo quiero rescatar para el lado de pertenecer a una comunidad que nos mantiene con el centro en el lugar en donde tiene que estar, que es Dios. Porque fuera de nuestro centro es muy difícil que nosotros podamos dar nuestro testimonio, si solos no podemos. Hay algunos santos que han sido destacados, pero bueno, han tenido una vida espiritual distinta, pero el común de los humanos, como yo al menos, solos no podemos.
Cuando vos trabajás en un ambiente, vamos a ponerlo en el plano laboral, donde está lleno de corruptos, no basta con que vos no seas corrupto. No basta con eso. Porque eso no es ser buena persona. Eso es ser un no corrupto. Entonces, es compleja el testimonio que tenemos que dar en ese momento, porque no solamente no participar, sino no favorecer, no permitir. Yo sé que a veces uno puede tener miedo de perder el trabajo, lo que fuere, pero bueno, no permitir, no consentir, no colaborar, y a veces uno colabora con el silencio. Y a veces ese miedo a perder, como tuvo Lot, dijo, si me voy de acá voy a perder lo que tengo, si abro la boca voy a perder mi trabajo, y nos hace renunciar a algunas dignidades de los hijos de la luz, ¿no? Se nos apaga un poco la luz cuando nos ponen en esas condiciones. La verdad me dejó muy reflexivo, y perdón si lo cambié para otro lugar, pero a cada uno la prédica le llega y lo edifica de una manera particular, ¿no? Distinta. Claro, es lo que debe ser. A mí me encanta la historia, me gusta, digamos, la manera descriptiva de Raúl, absolutamente, con cada paso que fue dando, ¿no? Porque se ve que conoce de memoria la historia de Lot y de Abraham y el Génesis, porque es maravilloso como vos ves que va paso por paso. Pero bueno, uno tiene que empezar a rescatar y traer al tiempo actual y traerlo a nuestra vida, a nuestra persona, también esa historia. Porque esas historias también están hechas y están vividas para la gente del futuro, que somos nosotros, porque la gente del futuro de ese tiempo somos nosotros. Y esto tiene que ser para nosotros una verdadera instrucción y una verdadera enseñanza. Yo pienso también, primero que vos decís, Raúl, Sergio, que claro, la oración no existía de la manera como nosotros oramos ahora, de la manera como clamamos, pero la conciencia que ellos tenían de Dios existía, absolutamente existía, sabían, ¿no? Y tendrían otra manera, pero ellos sabían. O sea que esto fue a conciencia, el hecho de tomar decisiones por su propia, y además también por la potestad y el poder que tenía Abraham como mayor, como patriarca, y como tío de Lot, poder de decisión. Entonces él tiene una idea, a Lot le parece perfecta, y así suceden las cosas. Ahora, a mí me gustaría hablar de la misericordia de Dios, ¿no? Porque fíjate cómo Dios permite, porque acá el que hizo las cosas fue el enemigo, pero Dios lo permitió. Así como permite en nuestras vidas cosas que son tan aberrantes, que son malas, a veces hacemos o hemos hecho, posiblemente antes de nuestra conversión, Dios quiere que sea así antes y no después, pero puede ser también después, que hemos llegado a caer tan profundamente que nosotros pensamos, ¿cómo puede ser que yo haya podido hacer tal o cual cosa? Y entonces ahí es donde el hombre no debe desesperar ni sentirse solo, y saber que tiene un Dios que es amor, totalmente amor. Fíjate vos de que Dios envía a estos 3 ángeles, y los envía para salvarlos, porque hay un proyecto y un plan perfecto de amor en la persona de Abraham. Para la persona de Abraham, y él iba a ser el padre de todos los creyentes, y Lot, su sobrino. Entonces, ¿qué hace? Pero de la rama de Abraham. Entonces, en esa misericordia infinita de Dios, quiere salvar a Lot. Quiere salvar a Lot y sacarlos de todo ese lugar. Y es ahí donde él envía a esos 3 ángeles. Dios no se olvida. No se olvida de dónde estaban, de que inclusive del consentimiento que tenía Lot, porque conscientemente estaba viviendo en ese lugar, quedándose y pensando que era lo mejor para él. Y ahí está la misericordia de Dios, ¿no? Que envía a 3 ángeles
luminosos, impolutos, santísimos ángeles. Los envía para salvarlos. Y a veces el hombre es tan rebelde y tan duro de corazón que muchas veces, así te venga un ángel en determinadas situaciones en tu vida, no acatás, no accedes, no le das la suficiente confianza a lo que te está pasando, no crees demasiado. Y los ángeles les decían que tenían que salir de ahí porque la ciudad iba a ser destruida. Y costó para que Lot accediera. Es más, ya sabemos lo que esta gente quiso hacer con los ángeles, que indudablemente no iban a poder nunca jamás en la vida, pero de todas maneras, con esto Dios nos muestra hasta qué punto puede llegar el ser humano en su maldad, hasta dónde puede caer, hasta lo más profundo, ¿no? Hasta lo más profundo puede caer el ser humano en un determinado momento. Por eso yo creo que nos muestra también la realidad de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y nosotros pensemos en nuestras ciudades. En nuestras ciudades, ¿cuántas ciudades que tenemos, no? No solamente es Argentina, ni hablemos, digamos, de Centroamérica, sino que pensemos un poco más en las ciudades más antiguas. Digamos, ¿cuántos Sodomas hay? ¿Cuántas Gomorras hay que están encubiertas? Que nosotros no sabemos qué pasa dentro de todo eso. No sabemos. No, inclusive claro. Las familias, inclusive las amistades, la sociedad, los gobiernos. Nosotros no sabemos lo que pasa. Y eso también es como el enemigo encubierto, ¿no? Que está enquistado también en diferentes partes de la humanidad, de las diferentes naciones, de las diferentes ciudades y en las diferentes familias. Porque si nosotros viviríamos en un mundo perfecto, donde no exista todo eso, nuestras familias también serían santas y serían perfectas. Pero ¿por qué existen los problemas que existen hoy? ¿Por qué hay tanta desvergüenza, digamos, tanta falta de pudor? ¿Por qué hoy realmente vivimos totalmente escandalosamente, desinhibidamente y mostramos nuestras realidades más crudas, más profundas, más tristes y más feas de nuestro interior, las mostramos como si fuera natural y normal? Estamos naturalizando todo. En Sodoma y en Gomorra era natural. Ellos vivían así naturalmente. Ellos no pensaban lo que hacían, el alcance que tenían de lo que hacían. Era natural su comportamiento. Sí, para ellos seguramente tenían una moral bastante relajada en ese punto. Claro. Y permitime complementar la idea de misericordia que dice Julie. A Lot, que seguramente los ángeles lo buscaron porque en el corazón de Lot estaba Dios, nunca había dejado de estar, aunque vivía ahí, para salvarlo, le pide que se vaya de ahí. Y yo creo que ese también es el llamado que tenemos nosotros cuando Dios nos quiere rescatar de alguna Sodoma o de alguna Gomorra que nos afecta. Nos tenemos que ir de ese ambiente, nos tenemos que ir de ese comportamiento, nos tenemos que ir, o sea, no podemos convivir con el pecado y salir indemnes. Y Dios nos invita a salir para hacer efectiva su misericordia. No es que la misericordia de Dios necesita que nos vayamos, pero nosotros sí necesitamos desintoxicarnos del pecado. Entonces, yo creo que también es, completando la idea de misericordia que dice Julie, lo busca de ahí y lo invita a que se vaya. Y el hecho de no mirar para atrás, para mí también tiene que ver con no solamente el mandato de que, sino, listo, da vuelta a la página en tu vida, no mires hacia atrás y mirá hacia adelante porque yo te rescaté de Sodoma y Gomorra. Y yo estoy adelante, no estoy atrás, ¿no? Perdón la interrupción por ahí, Emma quería decir algo y yo me metí. No, perfecto lo que decías.
Sergio. Y bueno, escuchándolo un poquito a ustedes, y muy interesante y sorprendente también la historia de Lot, me quedaba pensando y decía, lo que escuchaba, lo que decía Julie, Raúl, lo que decía vos también, Sergio, Dios misericordia, Dios no deja el libre albedrío. En definitiva, lo que pienso, o lo que reflexiono en este momento, es que con más razón tenemos que poner a Dios siempre en el primer lugar, porque no es lo mismo trabajar con mis propias fuerzas, llevar adelante una familia con mis propias fuerzas, que ungido del Espíritu Santo, ¿no? Es ahí donde nosotros encontramos el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. O sea, yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta y orar mucho, que es la gracia que tenemos en este momento y tenemos la libertad para hacerlo. En un momento de la historia de la humanidad donde hay Sodoma y Gomorra, o sea, la sexualidad, las aberraciones que se está viviendo actual, tiene mucho que ver con la historia que estamos leyendo también, estamos viendo de Lot, situaciones que se viven en la vida actual. Entonces, bueno, nosotros como cristianos también tenemos que ser, proclamar la palabra, ser testigos de la salvación de Dios, ¿no? Que Jesús es nuestro Salvador. Y tratar de orar mucho, porque muchas veces creo que el enemigo lo tenemos nosotros. Por un lado, proclamamos la palabra y por otro lado, por ahí nos enojamos de más o hablamos mal de las personas. Bueno, creo que debemos orar mucho, leer mucho la palabra y hacer todas aquellas, digamos, vivir con Dios en nuestro corazón, pedir al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza, porque no es lo mismo vivir con ungido del Espíritu Santo que vivir relajado. Por ejemplo, escucho a personas que dicen, no, yo no voy a misa, pero creo en Dios. No, yo no leo la palabra, pero creo en Dios. Bueno, considero, humildemente lo digo, que es tener un Dios a nuestra medida, ¿no? También las bendiciones van a ser a nuestra medida, si le ponemos medida. Para mí, para mi caso, Dios no tiene medida. Para mí Dios es todo, está en primer lugar. ¿Por qué? Porque Dios me dio esta familia, porque Dios me dio este techo, porque Dios me dio esta profesión, porque en definitiva es dueño de mi vida, es dueño de todo lo que tengo. Por eso es poner a Dios en nuestro lugar, en primer lugar, por sobre todas las cosas. Y acá tengo una palabra para leer, Mateo 5, versículo 43, que dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Si ustedes aman solos a quienes los aman, ¿qué premio merecen? También hacen lo mismo los recaudadores de impuestos. Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? También hacen lo mismo que los paganos. Por tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hermosa la palabra. Hermosa la palabra, y yo veo dos cosas en esto, ¿no? La primera, veo como también que tiene que ver con lo de la sanación intergeneracional, digamos, ¿no? Dios tiene un plan y un proyecto para Abraham, que sería el padre de la fe, y que le daría tantos hijos como las estrellas, como las arenas del mar. Y por esto también protege de alguna manera a Lot. Protege a Lot porque Lot tiene la sangre de Abraham, es su sobrino, de manera que tiene un parentesco. Y ahí vemos cómo está la bendición y la misericordia de Dios de generación en generación, también podría decirse, ¿no? Porque Lot viene a ser de la generación de Abraham. Por otra parte, me gusta mucho y me encanta esto que dice Dios, hace llover sobre los buenos, sobre los malos, sobre, como nos dice la palabra del Nuevo Testamento, y es real en esta misericordia tan grande, porque fíjate vos que Dios quiso salvar a Sodoma y a Gomorra, y quiso salvar cuando empezó a preguntarle
¿cuántos justos hay en esta ciudad? Si vos me decís que hay 50, yo la salvo a la ciudad. No hago que se destruya. No habían 50. Si vos me decís que hay 40, y así empieza, 30, 20, 10, en realidad no había ni un solo justo. Entonces, si no había ni un solo justo, se tenía que destruir. Y entonces en eso veo también yo la misericordia de Dios, la oportunidad que estaba dando para esta ciudad. A ver, encontrame a un justo, uno que obre y actúe bien con el corazón. Y yo no voy a destruir la ciudad. No encontraron, ¿no? Y también en esto de que me gustó muchísimo esto de que la mujer de Lot le dice, también ahí va la desobediencia y la curiosidad que muchas veces tenemos las personas. La desobediencia y la curiosidad son dos cosas que no agradan a Dios. Y a veces nosotros somos demasiado curiosos, especialmente las mujeres, somos curiosas. Queremos enterarnos, saber todo, no nos conformamos con lo que nos dicen. Y ahí vemos, ¿no?, la curiosidad que le dijo, no te vuelvas, escuchen lo que escuchen, mientras se destruye la ciudad, no te vuelvas porque te vas a convertir en estatua de sal. Y efectivamente ella se volvió lo mismo para mirar. No hizo caso, desobedeció y le ganó la curiosidad. Y ahí también está la falta y está la consecuencia. Digo yo, cuántas cosas nos instruye, nos puede instruir el Señor a través de una palabra, ¿no?, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Realmente es hermoso. El Antiguo Testamento de antiguo realmente no tiene nada, ¿no? Está vigente hoy, parece que nunca perdió vigencia. No, es que es la palabra de Dios. Sí. Y mientras sea la palabra de Dios es vigente siempre. Bien. Absolutamente. Ahora, fíjate que, sí. No, quería cerrar ya. Que muchas, que lo quería decir también y se me pasó. Que mucha gente dice, hoy en día opina de que por qué Dios no destruye a aquellos que bueno, también que cometen aberraciones como en Sodoma, Gomorra, ¿por qué no destruye como destruyó esa ciudad? ¿Por qué no lo hace ahora si vemos en un mundo también pecaminoso? Y porque así como hubo destrucción y muerte en el Antiguo, también en el Nuevo hubo destrucción y muerte. Nuestro Señor Jesucristo, que murió en una cruz, que se derramó sangre, que tuvo que padecer y sufrir por nuestros pecados. O sea, no va a haber otra Sodoma y Gomorra. Ya Jesús pagó el precio. A todo aquello que se arrepiente y se vuelve, bueno, es perdonado y le da la salvación. Por eso, así como en el Antiguo, también en el Nuevo se derramó sangre, y ya está consumado, ya el hecho, no va a haber otra Sodoma y Gomorra. Ya Jesús murió por todos los pecadores. Ese es también sí, murió por todos los pecadores que se arrepienten. Exacto. Bueno, si les parece, antes de que Julie nos dé el cierre del programa, porque ya estamos en hora, hoy, no hay coincidencias, sino diosidencias. Hoy en un grupito de WhatsApp que tenemos, donde está Raúl también y está Julie, publicaron una oración que también se hizo canción, y que por esas cosas que pasan, digo, no es que la quiero cantar porque la leí, sino porque como lo que le pasó a Lot es por no poner su vida en sus manos, por no preguntarle, por no poder descansar en la voluntad de Dios, en ese plan perfecto que venían hablando ustedes. Digo, les comparto esta oración cantada que trata de dejar en manos del Señor lo que es de Él, como es nuestra vida, ¿no?, que fue creada por Él. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy gracias,
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. No deseo nada más, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos, porque eres mi Padre, porque te amo y necesito ponerme en tus manos, porque eres mi Padre. Qué lindo, Sergio. Que aprendamos, ¿no? Todos, que Dios nos dé la gracia para ponernos siempre en las manos de Dios. Y también le vamos a pedir una gracia muy especial, que es una gracia para Julia, mamá de Sergio, que está enfermita, para que Dios ponga su mano divina de amor, esa mano llagada, esa mano traspasada en la cruz, que ponga sobre su cuerpo que está enfermo, y que le dé la gracia, si es su santísima voluntad, que la bendiga abundantemente. Es alguien que pertenece de alguna manera a nuestro equipo, porque es la mamá de un hermano de este equipo, así es que, así como oramos con fervor por otros hermanos también en otras oportunidades, hoy se nos da poder orar por Julia. Que Dios y la Santísima Virgen la bendigan, la llenen de luz, y que esas manos divinas de Jesús pasen por esa zona que está afectada, y que Dios haga lo que tiene que hacer, que cumpla en ella su santísima voluntad. Y si Él quiere, nosotros le pedimos que a través de los medios que Él quiera, cirugía, lo que fuere, la sane. Está en tus manos, Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Fue lindo, fue hermoso, me encantó Raúl, muy descriptivo todo, y cuando son las cosas tan descriptivas así, es como que te vuelve toda la memoria y te volvés a acordar de toda esa parte de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Que es tan importante. Así que muy lindo, muy lindo. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por estar, por Emma, Sergio, Raúl, y también muchísimas gracias a los hermanos que nos acompañan todos los viernes, que escuchan Encuentro con el Amado, y les decimos que estamos disponibles para ustedes, que si ustedes quieren enviar un mensaje, que si ustedes quieren decirnos algo. También yo creo que debería estar puesto ahí, ya le vamos a decir al operador, el teléfono de la radio, para que algún mensaje podamos recibir a través de ese teléfono, no solamente el teléfono que ya está, sino el teléfono de Radio Carisma. ¿Qué decirles, mis queridos hermanos? Pensemos en esto. Estamos iniciando un nuevo tiempo, un tiempo de gozo, a pesar de todo lo que estamos padeciendo, sufriendo, la inestabilidad y los temores que también como personas tenemos por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestras familias, por nuestros amigos y por el mundo entero. Es necesario que oremos mucho. Encontrarnos con el amado significa tener un encuentro de amor. Y un encuentro de amor no puede ser sino de corazón a corazón. Y pedir todo aquello que necesitamos, porque Él tiene para darnos, según y conforme su voluntad. Él sabe lo que estamos pasando en este tiempo y le decimos qué hermoso sería volver a ese tiempo de gozo y alegría donde
éramos tan libres, donde no teníamos miedo al virus, a enfermarnos, a los problemas que hay en este momento. Sería maravilloso si es su voluntad, y que también hacer la firme promesa de decir que estos encuentros con el amado, no solamente a través de este programa, sino que tenemos que tener encuentros permanentes en nuestra vida, de día, de mañana, de noche. Nuestros encuentros tienen que estar siempre. Vos, mi hermana, podés estar caminando por tu casa, cocinando, te das vuelta y le das un abrazo al amado, porque te encontrás con el amado, porque el amado está en tu casa. Vas caminando por la calle y le tomás la mano al amado, porque sabes que el amado va contigo, que no te deja, que está siempre contigo. Y así nos tiene que pasar a todos. De esta manera vamos a conmover y a movilizar el corazón de este amado del alma, que ya siempre está movilizado, lleno, repleto, que abunda en amor por todos nosotros. Les doy las gracias por todo y les digo que nos volvemos a encontrar con el amado el próximo viernes a las 20 horas, cuando yo les diga: encuentro con el amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado.